La palabra está viva. Por eso no pretendas venir delante de la presencia de Dios con una mentalidad humana. Porque el reino de Dios no es humano. No es comida, no es bebida. El reino de Dios no es alimento físico. El reino de Dios es una atmósfera espiritual en donde quien esté dispuesto a entrar puede entrar. El reino de Dios no es comida, no es alimento físico. El reino de Dios es su atmósfera. El reino de Dios es su atmósfera. Y dice que cuando el reino de Dios llega a un lugar, entonces hay justicia, paz y gozo y amor en el espíritu. Cuando el reino de Dios se manifiesta en un lugar, dice que ese lugar no vuelve a ser el mismo. Porque el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y cuando un gobernador de Dios llega a un lugar, entonces a ese lugar tiene que llegar la paz, tiene que llegar el orden, tiene que llegar la justicia, tiene que llegar el gobierno del cielo a la tierra. Tiene que llegar. Porque no es alimento físico. El reino es una atmósfera. El reino es una atmósfera, iglesia. Por eso que la gente que piensa de manera humana no puede entender que es el reino de Dios. El reino de Dios se hace manifiesto cuando hay un hombre y una mujer espiritual en un lugar. Porque el reino de Dios es espíritu. Por cuanto Dios es espíritu. Por eso no es comida, no es bebida. Por eso que hay un contraste en la palabra y el alimento. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de aquella palabra que suelta Dios de su boca. Si no es por una palabra que sale de la boca del Altísimo. Por eso que el reino de Dios es una atmósfera espiritual. Quien esté dispuesto a entrar en ella puede entrar. Y pero ¿qué hace llorando? No entiendo. Él está en la atmósfera. Porque el reino de Dios no es algo físico. El reino de Dios es algo espiritual que cuando llega tiene que haber orden. Porque cuando hablamos de paz, hablamos de orden. Cuando hablamos de justicia, hablamos de yo pago, dice Dios. Porque mía es la justicia, dice Dios. Y el reino de Dios es justicia. Y se dice que las lágrimas de cada uno de los justos están en la redoma de Dios, esperando el momento para ser manifestada la justicia. Por eso cuando llegues a este lugar, llega en espíritu. Porque el reino de Dios es espíritu, iglesia. Porque el reino de Dios es espíritu. Puede tomar asiento, iglesia. El reino de Dios es espíritu. Y el que diga lo contrario está loco. Por eso cuando Satanás se acercó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, entonces convierte esto en pan. Aliméntate. Alimenta. Y él le dijo: no, escucha esto. Yo tengo algo más fuerte todavía. Calla, enmudece. Porque el reino de Dios no es solamente un bocado que tú te puedas meter a la boca. El reino de Dios es una palabra. El reino de Dios es una palabra que se puede hacer manifiesto aún en lo natural y en lo físico. Por eso que Dios te está hablando y te está diciendo: ¿dónde estás? ¿Estás en el reino de Dios? ¿O estás esperando que alguien sirva el pozole? Porque no es alimento físico, iglesia.
Tu mente debe estar en lo espiritual. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué tiene preparado para mí? ¿Y cuál es la dirección? ¿Cuál es? ¿Por dónde Dios te quiere llevar? ¿A dónde Dios te quiere sacar? ¿A dónde Dios te quiere elevar? Porque ciertamente cuando llegas aquí es porque estás buscando dirección. Bueno, yo quiero dirección. Y hoy Dios te está direccionando a que entres a su reino. Porque en su reino hay justicia y gozo. Llegaste fastidiada. Llegaste fastidiado. Pero en el reino de Dios hay gozo. Llegaste con falta de amor, pero en el reino de Dios hay amor. ¿Y sabes para qué Dios quiere que puedas estar en el reino de Dios? Para que en tu familia reine el amor. ¿Sabes por qué Dios te está diciendo quiero que entres al reino de Dios? Porque cuando entras al reino de Dios, entonces se manifiesta el amor en tu familia. Y hay carencia de amor dentro de las familias. Por eso podemos ver tantas familias disfuncionales por falta de amor, falta de tolerancia. Falta de tolerancia. Y cuando hay falta de tolerancia, no está el reino de Dios en esa casa. Y si tú llegaste a este lugar, Dios te está diciendo, bueno, voy a hacer que sea manifiesto mi reino en tu casa. Voy a hacer que sea manifiesto mi reino en tu casa. Porque su reino no es comida ni bebida, sino es el amor que Él pueda manifestar para con la gente, para con la humanidad. Y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en donde Satanás está entrando a la casa. Satanás está entrando a la casa de la iglesia para traer desorden, para traer discordia, para traer desunidad. Y la misma Biblia describe que ningún reino que esté dividido puede avanzar o crecer o permanecer. Y esa es la finalidad del diablo, que tú y yo no seamos parte del reino de Dios. Porque cuando no somos parte de su reino, entonces no tenemos la manifestación de las características del reino, que es el amor. ¿Y sabes algo, iglesia? En ocasiones, yo quiero que tú escuches esto, somos más tolerables con la gente de afuera que con la gente de casa. Y hoy Dios te está llamando a moverte de esa posición. Porque yo tengo el reino de Dios, tú tienes el reino de Dios. Pero solamente vivimos el reino de Dios cuando llegamos a este lugar. Pero cuando estamos en nuestra casa no hay tolerancia. Somos hasta más tolerantes con la gente de nuestra empresa. Somos más tolerables hasta con la gente de nuestro trabajo. Pero no podemos ser tolerables con nuestros hijos. Y mucho menos con nuestras esposas. No, es que no la aguanto, no la soporto literalmente. Pero sí puedes soportar a tu bendita vecina. ¿Sigo paro, Nancy? No, es que no tolero a mi esposo. Pero sí puedes tolerar al bendito hermano que está en tu iglesia. No me vengas a decir que estás viviendo el reino de Dios si no ha sido manifestada la característica del reino. Porque primero son los tuyos y luego son los de afuera. Porque Dios te ha llamado a pastorear una casa y esa es tu casa. ¿Sí? ¿Sabías que eres pastora de tu casa? Porque tienes un rebaño. ¿Sabías que eres pastor de tu casa? Porque ese es el primer rebaño que Dios te entregó. ¿Me amas, Fernando? Cuida a mi familia. ¿Me amas? Cuida a mi familia. Porque ese es tu primer rebaño entregado por Dios aquí en la tierra. ¿Cómo podemos vivir un reino sin sus características? No, es que nunca vamos a poder vivir el reino de Dios sin sus características. Porque el reino se tiene que vivir con las características que porta el mismo. Es que no somos justos con los de nuestra casa. No,
porque ellos tienen que aprender. Ah, y los de afuera no tienen que aprender. Uy, esto está fuerte, ¿verdad, Berta? Es que los de adentro de casa tienen que aprender. ¿Y los de afuera? Entonces, ¿qué reino estamos viviendo? Porque el reino de Dios es justicia, gozo y paz y amor en el Espíritu. Y Dios está llamando a la iglesia a vivir su reino. No solamente en estas 4 benditas paredes. No. Donde vayas. Donde vayas, iglesia. Donde vayas. Porque el primer lugar en donde debe ser manifiesto es el lugar donde vives. Es en el lugar en donde moras. No, pero es que queremos subyugar a nuestras esposas y que me quiten el cuello los hombres. Pero si me lo quitas vas al infierno. Queremos subyugarla. Pero somos sumamente condescendientes con los de afuera. ¿Qué clase de reino yo estoy viviendo? No, yo no estoy viviendo el reino de Dios. Yo estoy viviendo el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Y aunque esto suena así, pero no, hay que decir las cosas como son. Estoy viviendo el reino de las tinieblas. No, el reino de Dios es justicia, gozo y paz y amor en el Espíritu. Y Dios quiere familias cimentadas en el amor. Porque si no hay familias cimentadas en el amor, no hay unión, no hay permanencia, no hay extensión, no hay crecimiento, no hay bendición. Santo, no hay. No hay. No hay. Si alguien de tu familiar está aquí, yo creo que tú lo mires a los ojos y tú le digas a los ojos: te estoy diciendo que hagas esto. Mírale a los ojos a tu familiar y dile: yo quiero vivir el reino de Dios contigo. Yo quiero vivir el reino de Dios contigo. Atrévete, aunque no te quiera ver, míralo a la cara. Yo quiero vivir el reino de Dios contigo. Aunque no te quiera mirar, yo quiero vivir el reino de Dios contigo. Y que se calle el diablo y sus demonios. Santo Dios, yo quiero vivir el reino de Dios contigo. Porque cuando tú y yo vivimos el reino, entonces hay permanencia, hay crecimiento. La familia crece, la familia se fundamenta, la familia se extiende. Porque si no hay familias fortalecidas, no hay iglesia. Porque yo estoy escuchando a una persona aplaudiendo. Ella recibió la palabra. Ella recibió la palabra. Santo Dios. Dios santo. Si no hay familias fuertes, no hay iglesia. No hay iglesia. Por eso que a Satanás no le conviene que tú y yo vivamos el reino. Porque cuando tú y yo vivimos el reino, entonces hay manifestación de las características del reino. No, es que él no le conviene de que los líderes de casa manifiesten el reino dentro de su casa. No les conviene. Porque cuando hay familias fuertes, hay iglesias sólidas. Dios santo, hay iglesias sólidas. No tiene sentido que yo diga que soy cristiano si yo no estoy viviendo el reino de Dios en mi casa. No. Mejor ni digas que eres cristiano. Soy una vergüenza. Sí, definitivo. Qué hermoso es poder habitar en tu casa en paz y armonía. Sí. Y que tus hijos te brinquen encima. Aunque siempre seas una persona disciplinada y siempre trayendo corrección. Pero ellos identifican el amor porque aún así se brincan encima y te dicen: papá, te amo, cada 10 minutos. Si tú quieres saber si alguien te está diciendo la verdad, escucha a un niño. Porque el niño dice todo lo que piensa. Si tú quieres saber si está bonita o fea, pregúntale a un niño. Porque el niño dice lo que piensa. ¿Estamos viviendo el reino de Dios? No estamos viviendo el reino de Dios.
Porque somos más condescendientes con los de afuera que los de adentro. El reino de Dios primero empieza en casa y luego se lleva afuera. Yo no puedo decir que yo estoy viendo el reino de Dios y mi casa se está viniendo abajo. Mi casa es un desastre. O sea, no hay familia perfecta. No hay familia perfecta. No. Porque en Cristo encontramos la perfección. No hay familia perfecta, pero en Cristo encontramos la perfección. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Que en Cristo encontramos la perfección. Solo Dios está buscando que hayan familias que aprendan a vivir su reino. Porque cuando realmente empezamos a vivir el reino de Dios, entonces hay manifestación. Más que hablar en lengua, más que tener dones, más que ser usado. No, Dios quiere familias con la manifestación del reino aquí en la tierra, para extender a su iglesia. Nunca la iglesia va a poder extenderse si la iglesia no está viviendo el reino de Dios. La familia nunca se va a poder fortalecer si no está viviendo un reino sano, un reino puro, un reino digno de admiración. Y yo sé que hay mucha gente que llegó con una palabra, porque una persona se me acercó y me dijo: vine por mi palabra. Y yo le dije: santo. ¿Sabes? Cuando tú llegas con esa mentalidad, tú llegas expectante de lo nuevo que Dios puede hacer contigo. ¿Cuántos aquí están pasando por procesos? Que no te dé vergüenza. Porque si hay una persona que no está pasando por proceso, no está yendo hacia adelante. ¿Cuántas personas están pasando por procesos? Porque vi que algunos no levantaron su mano porque no están pasando por proceso. Si no estás pasando por proceso, entonces te vas a quedar en el mismo lugar. Te tengo malas noticias. Si no estás pasando por procesos, entonces te vas a quedar en el mismo bendito lugar. No, sí, te vas a quedar ahí. Porque Dios está utilizando el proceso para llevarte a un cumplimiento. Por eso me encanta cuando hablamos de proceso, porque nadie quiere. Ay, no. Literal. No. ¿Cuánto quieren procesos? Ay, Dios santo, ayúdame. Sácame de aquí. Pero ¿sabes algo? Te felicito que levantaste la mano cuando dije cuántos quieren procesos, porque el proceso te lleva a un cumplimiento. Proceso te lleva a encontrar propósito y cumplimiento. Por eso que mucha gente no quiere ni siquiera oír la palabra. No, es que eso no está en mi diccionario, hermano. No, ni me hable de proceso, Santo Padre. Proceso es del diablo. Y me gustaría ministrar bajo el tema: sin proceso no hay propósito. Sin procesos no hay propósito, iglesia. Santo Dios. Sin procesos no hay propósito. Por eso que el antónimo de proceso quiere decir estático. Algo que no se puede mover. Algo inamovible, iglesia. Ese es el antónimo, imagínate, santo Dios. Y tú y yo creyendo que podíamos decirle a Dios: mueve este proceso. Es que ¿cómo se come esto? ¿Cómo se prepara? ¿Cuáles son los condimentos que se le echa para poder moverlo? Si el antónimo me está diciendo que es algo inamovible. O sea que nunca un propósito va a poder ser movido, sino más bien va a ser repetido. Santo Dios. Santo. No pretendas decirle a Dios: quítame este proceso, porque ya no lo aguanto. No, ya es que no puedo. Quítamelo. ¿Sabes lo que le estás diciendo a Dios? Quítame un cumplimiento.
Cada vez que tú y yo vamos en oración y le decimos a Dios, quítame este proceso, tú le estás diciendo, quítame un cumplimiento. Uy, papá, esto está fuerte. Cuando tú y yo vamos en oración y le decimos a Dios, quítame este proceso, tú le estás diciendo, quítame este cumplimiento. Porque su antónimo lo está diciendo claramente, que es algo inamovible, algo que no se puede mover. ¿Pero por qué? Porque tiene un propósito. Porque tiene propósito, iglesia. Todo proceso Dios lo envía al hombre con la finalidad de cumplir un propósito. Dios no envía procesos porque quiere, no, sino porque su finalidad es el bendecirte, iglesia. Por esa razón el ser humano ha sido creado para procesos. Porque sin proceso no hay gloria, no hay cumplimiento. Y en esta vida ninguno quiere proceso. Porque dentro del proceso hay espera, hay dolor, hay lágrima, aún hasta desconfianza. Santo. Pero ¿sabes algo? No te enfoques en el proceso. Enfócate en el cumplimiento. No te enfoques en el proceso. Enfócate en el cumplimiento. En el libro de Proverbios 4:25 dice: mira siempre hacia adelante, poniendo la mirada al frente. Mira siempre hacia adelante, poniendo siempre tu mirada al frente. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo en este momento? No pongas tu mirada hacia atrás. No pongas tu mirada hacia atrás. Porque el cumplimiento queda adelante. Porque el cumplimiento queda adelante. No pongas tu mirada atrás, porque el cumplimiento queda adelante. Dáselo fuerte si se lo vas a dar, iglesia. Por eso que Él te está diciendo, poniendo tu mirada adelante, al frente. Porque la meta queda al frente, la meta no queda atrás. Nunca vamos a ver corriendo a un atleta mirando hacia atrás. El atleta va corriendo mirando al frente. ¿Sabes por qué? Porque está totalmente dispuesto a ganar, a llegar a la meta. Por eso que hoy Dios nos está aconsejando en Proverbios 4:25 y nos está diciendo: pon tu mirada abierta adelante, en la meta. Como que si literalmente no hubiera un mañana, no hay un fin. Quieres llegar porque sí. Quieres llegar porque sí. ¿Cuántas veces nuestras oraciones se hacen monótonas y miserables? Porque dentro de nuestras oraciones le decimos a Dios: no, ya quita este proceso. Quita este proceso. Y ciertamente la misma Biblia dice que Él no pone proceso del que tú y yo no podamos soportar. Él no pone proceso, iglesia, del que tú y yo no podamos soportar. ¿Sabes por qué? Él sabe que tú puedes soportar. Y me encantó la palabra del domingo, porque decía que nosotros fuimos hechos con un cuerpo de poder para resistir. Fuiste creada para resistir. Santo Dios. Por eso me encanta en ocasiones la anatomía de la mujer, porque la mujer resiste. Y resiste tanto que ha tenido la capacidad de dar vida. ¿Quién puede dar vida? Pero si tú y yo no estamos dispuestos a soportar el proceso, entonces no estamos dispuestos a ir hacia adelante, hacia el crecimiento. No, es que no vamos a estar dispuestos. ¿Sabes cuándo tú y yo estamos dispuestos a ir hacia adelante? Cuando estamos dispuestos a soportar el proceso. Cuando hay un hombre y una mujer dispuestos a soportar, así porque se dice soportar, entonces está dispuesto a ir hacia adelante con pasos agigantados.
¿Sabes por qué? Porque cada proceso lleva un propósito y un cumplimiento. Y si tú no quieres pasar por tu primer proceso, entonces vas a tener literalmente propósitos fallidos y no cumplidos. Pero mira, ves que nunca pude ver cumplirse este sueño. ¿Cuánta gente no hemos escuchado hablar de esta forma? Nunca pude ver cumplida esta meta. ¿Sabes por qué no pudimos ver cumplida esa meta? Porque no pasamos los procesos. Por eso, en el proceso encontramos el propósito al cumplimiento. Por eso que una y otra vez seguimos pasando por el mismo bendito proceso. Y decimos, pero es que nunca he visto que se haya podido lograr o cumplir aquello que yo tanto le pedí a Dios. Pero hoy Dios te está preguntando, ¿y estás dispuesto a pasar por el fuego? ¿Estás dispuesto a pasar por el fuego? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a pasar por el fuego? Porque es la única manera que puedas ver un cumplimiento, pasando por el fuego, dice Dios. Es la única manera en la que puedas ver un cumplimiento, es pasando por el fuego. Y el fuego representa literalmente el proceso que Dios ha predestinado para el hombre. Amemos nuestro proceso, iglesia, porque los procesos son los que nos ayudan a ver cumplida la palabra de Dios en nuestra vida. Yo lo voy a volver a repetir. Los procesos son los que nos ayudan a ver cumplida la palabra de Dios en nuestra vida. Porque sin proceso no hay cumplimiento. Dáselo fuerte. Sin proceso no hay cumplimiento. No hay nada. No hay la bendita palabra de bendición. No hay nada. Sin proceso más bien hay tristeza. Pero cada proceso pasado, entonces ves manifiesto el gozo de Dios en tu vida. Ves manifestado el gozo de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en todo lo que tienes, en todo lo que portas. Me encanta cuando Pablo habla en Filipenses 3:13. Y él dice claramente en Filipenses 3:13, no que ya yo lo haya logrado todo, pero hay algo que me encanta de Pablo, que él dice que él mismo se propuso a olvidarse de las cosas del pasado. Wow. Y el pasado es mirar atrás. Y el pasado es quedarse atrás. Y él dice, pero no, una cosa me he puesto enfrente. Y esta es olvidarme de las cosas del pasado. ¿Sabes por qué? Porque la única meta de Pablo empezó a ser el poner su mirada al frente en lo que él va a alcanzar. En lo que va a alcanzar. Y hoy Dios te está hablando a través de la vida de Pablo. Y tú ¿hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde tú estás mirando? ¿Estás mirando hacia atrás? ¿Qué representa hacia atrás? Hacia atrás representa el pasado. Representa pérdida. Representa engaño. Representa sueños nunca cumplidos. Y hay gente que todavía sigue siendo esclava de su pasado, aún de glorias pasadas. Pero Pablo decía, no. Yo me he propuesto en mi corazón el ponerme mirada al frente en lo que voy a alcanzar. ¿Hacia dónde estamos mirando, iglesia? ¿Hacia dónde estamos mirando, iglesia? Y la mayoría de nosotros nos quedamos en el pasado, en lo que no vi, en lo que no alcancé, en lo que no logré. Pero en cambio Pablo dice, no, me he dispuesto a poner mi mirada en lo que voy a alcanzar al frente. Me he propuesto en poner mi mirada en lo que voy a alcanzar al frente. Santo.
Y cada proceso tiene un estado inicial y un estado final. ¿Cuántos saben eso? Cada proceso tiene un estado inicial y uno final. Pero muchos nos hemos quedado en el estado inicial y de ahí no salimos. De ahí no salimos, iglesia, porque nos quedamos pensando en el pasado, en lo que pude haber hecho, en lo que pude haber alcanzado. Pero Pablo te está diciendo a ti, en este momento, tienes una meta, tienes una visión, entonces pon tu mirada al frente, en lo que vas a haber cumplido, iglesia. Entonces pon tu mirada al frente, en lo que tus ojos van a ver cumplirse. Dale fuertes palmas a Dios. Imagínate, mira lo que dice la definición de proceso. Uy, me encanta. La definición de proceso dice dar un paso hacia adelante, ir hacia adelante. Es el significado de la palabra proceso. Quiere decir un paso hacia adelante. Por eso que le hice la pregunta: ¿y cuántos están dispuestos a pasar por procesos? Y yo dije, felicito al que levantó la mano, porque la palabra proceso quiere decir ir hacia un paso hacia adelante. O sea que cuando tú y yo no estamos dispuestos a pasar por proceso, nos quedamos estancados, nos quedamos en el mismo lugar. Pero mira lo que te está diciendo la definición. Te está hablando de ir hacia un paso adelante. Por eso, sin proceso no hay crecimiento. Sin proceso no hay madurez. Sin proceso no hay reposicionamiento, iglesia. Todos se me fueron. Sin proceso no hay crecimiento, no hay madurez, no hay reposicionamiento. Y Dios quiere reposicionar a gente en esta noche. Dice Dios, te quiero reposicionar, dice Dios. Oh, te voy a reposicionar, dice Dios. Te voy a reposicionar. Porque cuando tú y yo estamos pasando por el proceso, estamos yendo un paso hacia adelante. Sin proceso no hay reposicionamiento. Por eso que hoy Dios te está diciendo: no te enfoques en el proceso. No te enfoques en el proceso. Porque si estás enfocado en el proceso, entonces nunca jamás vas a ver cumplimientos. Por eso me encanta la crucifixión. Me encanta. Me encanta la crucifixión, porque tiene un mensaje poderoso. Cristo no estaba cargando el proceso. No, escucha bien, iglesia. Cristo estaba cargando el propósito. Cristo no estaba cargando el proceso. Cristo estaba cargando el propósito. Por eso que Dios te dice: tú estás cargando el propósito. Tú estás cargando, oh, santo Dios, tú estás cargando el propósito, dice el Rey Eterno. Porque si la mirada de Cristo hubiera sido el proceso, entonces Él no hubiera seguido caminando con la cruz. ¿Sabes por qué? Porque se le hubiera hecho pesada. Pero el propósito hace que tu carga no sea pesada. Porque más grande fue el propósito de Cristo que el proceso de la cruz. Más grande fue el propósito de Cristo que el proceso de la cruz. Por eso que Él no tiró la cruz, sino que Él avanzó con la cruz. Porque mayor era el peso del propósito. Y cuando tú estás cargando con un propósito, el propósito se hace mucho más pesado, santo Dios, que el peso de tu proceso, iglesia. Se hace mucho más pesado tu propósito que el peso de tu proceso. Y aunque no
que tu proceso, es que tu propósito es mucho más valioso que tu proceso. Es que tu propósito es mucho más valioso que tu proceso. Porque tu propósito es eterno y tu proceso es temporal. Incatamasaya y Samaya, Santo Dios, porque tu proceso es temporal, mas tu propósito es eterno. Santo Dios. ¿Sabe lo que produce el proceso? Proceso produce gloria. Proceso produce gloria. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en ti un mayor peso de gloria, dice Dios. Porque este pequeño proceso producirá en ti un mayor eterno peso de gloria. Dios santo, este bendito proceso producirá en ti, oh Samaya, producirá en ti cumplimiento. Producirá en ti un cumplimiento. Porque los procesos producen impacto. Por eso sin proceso no hay gloria. ¿Te das cuenta por qué los procesos son tan difíciles? Porque dentro de los procesos hay propósitos eternos y son tan pesados que no puede ser cualquier proceso. Santo, ahora estás entendiendo en por qué estás viviendo lo que estás viviendo en tu presente. Porque tu propósito está cargando algo grande. Santo Padre. Cuando hablamos de propósito, hablamos de hacer literalmente, de hacer. Cuando hablamos de propósito, hablamos de hacer. En acción y efecto de cumplir. Cuando hablamos de propósito, hablamos de hacer en acción y efecto de cumplir. Por eso que a la gente le gusta el propósito. Porque en el propósito algo se tiene que hacer, algo tiene que suceder, algo tiene que moverse, algo tiene que manifestarse. En el propósito algo se tiene que manifestar, algo tiene que suceder, porque es en hacer y el de cumplir. Por eso que la finalidad de Dios es ver propósitos cumplirse. La finalidad única de Dios es ver propósitos cumplirse. Aquí está Dios. Y literalmente puedo oír su voz. Santo Padre, por eso que hago una pausa. Porque puedo escuchar que me habla y me da una palabra, pero para una persona, y me dice esto, esto y esto. Y no sé, estoy así agarrando la palabra, pero también con la que tengo escrito. Hay una palabra y el Señor me está hablando. No hay vientre estéril cuando hay un propósito eterno, dice Dios. No hay vientre estéril cuando hay un propósito eterno, dice Dios. Shama. El que agarró la palabra, que la agarre, porque Dios te está hablando. No hay vientre estéril cuando su propósito es eterno, dice Dios. Shama. Hoy yo vine a profetizarle a alguien aquí en el nombre de Jesús. Santo Dios. Santo Padre. No hay vientre estéril cuando hay un propósito eterno.
La única finalidad de Dios, yo quiero que tú lo escuches, aún la gente que nos está viendo en las redes sociales. La finalidad de Dios, su propósito es bendecir a la humanidad. El propósito de Dios es bendecir a la tierra. Pero esto solamente se va manifestando para aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Según Romanos 8:28, que todas las cosas que le acontezcan a la gente de Dios, dice que son para bien y no para mal. Dice, todo aquello que te acontece, dice, no, escucha, no es para mal, no es para muerte. Dios te está diciendo, no vas a morir en el proceso. Oh, dice Dios, no vas a morir en el proceso. Oh, chama, no vas a morir, no vas a morir. Samaya, hoy, no vas a morir, dice Dios. No vas a morir, dice el Señor. Yo quiero que tú te lleves esa palabra, porque fuiste llamado con propósito. Por eso las cosas que te acontezcan, los procesos que sientes que son para muerte y no para vida eterna, hoy Dios te está diciendo, son para ver un cumplimiento. Son para ver tu cumplimiento. Por eso que el propósito de Dios es hacer, es el mover, extender. Y nunca su mano se habrá cortado, porque está haciendo. Dice que cuando estira, cuando extiende su mano, está cumpliendo. Santo Padre, dice que cuando estira, dice que cuando extiende, está haciendo. Y la palabra propósito quiere decir hacer en efecto de cumplimiento. Santo Padre, Dios mío. ¿Sabes la palabra que yo le dije a mi esposa esta tarde? Yo le dije, tú una locura. Sí, yo le dije, tú una locura. Que muchas veces la gente que predica tiene que pasar por el fuego por amor al pueblo, para que Dios impregne, bañe, alimente ricamente al espíritu de la iglesia. Pero en ocasiones el que está sentado no sabe. Yo tengo ya casi más de un mes con un dolor insoportable en mi columna. Y pregúntame cómo estoy de pie. Por gracia y misericordia de Dios. Esta tarde no me podía ni parar. Uy, eso se llama respeto y honra, Santo Padre, hacia la gloria. Y yo estoy parado como si nada. Insoportable, no me podía ni parar de la cama. Y le digo, ay, qué exagerado. No, te estoy hablando en serio. ¿Por qué mentir? ¿Qué gano? No gano nada. A mí no que me digan que me han ganado $1 millón. No me van a dar nada. ¿Para qué mentir? Un dolor insoportable. Pero el Señor me decía, sabes, este proceso no es para muerte, sino es para ver un cumplimiento. Santo Padre. De hecho, para venir acá en el carro no me podía ni subir al carro. Mi esposa me llevó la mochila, el carro hizo todo, literalmente, porque estaba así. Y no sé si alguien notó que en la alabanza me hacía varias veces así. Y mucha gente, lo que pasa es que es una táctica para cantar. Pero lo que no saben es que me estoy agarrando donde me duele. Y cada vez que Dios te tiene una palabra reservada para ti, Dios me pasa por el fuego. Dios me pasa por el fuego. Dios me pasa por el fuego. ¿Para qué? Para ver el cumplimiento. Para ver el cumplimiento. Para ver su cumplimiento. Para ver su cumplimiento. Porque es que tu proceso te llevará al cumplimiento de la palabra profética. Porque los procesos no son para muerte. Los procesos son para vida. Son para ver las bendiciones de Dios. Los procesos son intencionales. De hecho, los procesos son intencionales. ¿Sabes por qué? Porque Dios está provocando un proceso, pero con intención. Dios está provocando procesos porque la intención de Dios es bendecirte. Y la única manera en la que tú y yo podamos ser bendecidos es a través de los procesos. Porque los procesos son maduración, son crecimiento y son reposicionamientos. Por eso que la intención y la finalidad única de Dios es que puedas ver cumplida la palabra
Y sin proceso no hay cumplimiento. Santo Dios, ¿cómo se come esto? Y es que ahora, ¿dónde me metiste? Alguien por allá atrás, pero es que yo no sé ni dónde estoy metido. Santo Padre, ahora sí, pues ¿quién me saca de esta? Dice Dios, yo te meto, yo te saco. Yo te meto, yo te saco. Dios santo, metió a Israel en Egipto y luego sacó a Israel de Egipto. Porque dice, cuando yo te meto, entonces yo te saco con mano de poder. Santo Dios. Y hay gente, ay, Dios me metió en Egipto, no aguanto. Y Dios te está diciendo, pero así como te meto, así te saco. Y muchos israelitas, ay, es que nos vamos a ahogar. ¿Qué vamos a hacer? Viene detrás el enemigo. Y Dios, no, mira hacia atrás, mira hacia adelante, mira hacia donde está el agua. Santo. Y dice Pablo, pon tu mirada al frente como si vas a alcanzar algo. ¿Qué ellos iban a alcanzar? Iban a alcanzar literalmente ante los humanos, los que estaban al lado. No, es que nos vamos a ahogar. Pero lo que tenían la mente del Dios Padre, estaban diciendo, miren hacia adelante porque hay algo que se va a pasar. El mar se va a abrir. Santo Dios. Y cuanto más ves caer el proceso difícil, dile al que está a tu lado, es que tu mar se va a abrir en dos. Es que el mar se va a partir en dos. Santo Dios. Me gustaría que me pusieran en pantalla Job 22:28. Se dice que los procesos provocan éxito. En Dios habla hoy, dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas y serás literalmente como una luz en tu camino. Dice, serás como una luz en tu camino, que aunque te sientas que estás viviendo en una oscuridad densa, aunque sientas que estás caminando en una oscuridad densa, dice, vas a hacer alumbrar tu camino. Vas a hacer alumbrar tu camino. Aunque te sientas literalmente como Bartimeo, a oscuras, que no ves nada, que nadie tiene una palabra de esperanza. Pero va a llegar un día que así como Dios abrió los ojos de Bartimeo, dice, así voy a abrir tus ojos para que veas el cumplimiento. Santo Dios. Dice, así mismo va a llegar ese día en el que vas a ver la luz. Dice, te sientes en un lugar oscuro, un lugar en donde no ves nada cumplirse. Y dice, voy a hacer que tus ojos se abran así como se abrieron los ojos de Bartimeo, dice Dios. Y yo estoy seguro que mucha gente, ese proceso que está viviendo Bartimeo es para muerte. Pero lo que Dios estaba diciendo, no, ese proceso no es para muerte, es porque Bartimeo va a ver el cumplimiento. Santo Padre. Dani, esta leve tribulación momentánea va a hacer que produzcas propósitos eternos, dice Dios. ¿Sabes? Porque fuiste marcado con propósito. Sí. Y puedo ver en el espíritu que fuiste marcado con propósito, no cuando naciste, no, sino cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre. Dice, allí empezó un propósito eterno, dice Dios. Santo Dios. Santo Dios. Jeremías 29:11. En ocasiones la humanidad siempre ha cuestionado a Dios y le ha dicho, no, es que ¿por qué me pones este bendito proceso? O sea, no, si supuestamente Dios me quiere, entonces ¿por qué estoy viviendo esto? Si supuestamente Dios me quiere, entonces ¿por qué me está haciendo pasar por esto? Y ciertamente Él dice, no, es que yo no tengo planes para mal, para contigo, no. Dice, todos los planes que yo tengo son buenos. ¿Para qué? Para darte una esperanza. Para darte una esperanza. ¿Y sabes la esperanza que simboliza? Simboliza propósito. La esperanza simboliza propósito. Dice, porque los planes, los pensamientos, los planes que yo tengo para el hombre son de bien y no de mal, para darle una esperanza. Dice, porque hay una esperanza. Y tu propósito es tu esperanza.
Por eso no es como que mirando hacia atrás, no, es mirando al frente para lo que vas a alcanzar. Por eso tu proceso, no. Tu proceso, no. ¿Sabes por qué digo tu proceso? No, porque siempre decimos, este proceso yo creo que es para muerte. Dice, no, ese proceso no es para muerte, dice Dios. Es para darte una esperanza. Es para darte una esperanza. Es para darte una esperanza. Dice, este proceso es para darte una esperanza. Dice Dios, este proceso es para darte esperanza. Es para darte una esperanza. Porque ciertamente ya en el mundo ya perdimos toda esperanza. El mundo te dice todo va a estar mal, te vas a quedar pequeña, te vas a quedar así miserable. Pero Dios te dice, no, es que yo a través del proceso te estoy dando libertad. Y dentro de la libertad entonces encuentras la verdad. Y mucha gente dice, pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y dice, no, es Jesús. No, escucha, es mucho más que eso. Porque Jesús es Dios. Y en Dios está lo que te saca de la ignorancia. Mucha gente dice, no, la verdad es Cristo. Pero ¿cómo se puede explicar esto? ¿Sabe de qué verdad te está hablando? La verdad es la que te va a sacar de la ignorancia, que te dice te vas a quedar pobre hasta que crezca. El sistema te dice te vas a quedar así miserable. Pero la verdad te hace libre porque te dice, no, yo te saco, yo te elevo. Dios santo, yo te saco, yo te elevo, yo te proceso. Por eso mucha gente escuchando, no, la verdad te da libre. ¿Pero libre de qué? Libre del estancamiento del sistema. Porque el sistema ha determinado una clase baja, una clase media, en el que la clase baja nunca tendrá acceso a la clase media ni a la clase alta. Pero la verdad te hará libre. Pero la verdad te hará libre. Pero la verdad te hará libre de la esclavitud y la miseria, iglesia. La verdad te hará libre. Por eso que Cristo rompió mis cadenas. Oh, Shamá. Oh, porque esa es la verdad que hay que predicar. No solamente Cristo es la verdad ya. No, ¿qué verdad me estás hablando a mí? La gente del mundo quiere conocer aquella verdad que tú estás experimentando. Su verdad es que te voy a bendecir. Porque las bendiciones te alcanzarán aún en medio del proceso. Porque el proceso de la cruz, escucha bien, era que tú conocieras el propósito. Y el propósito era que tú conocieras la verdad. Y la verdad entonces hoy te está haciendo libre de la esclavitud espiritual, de la miseria. Santo Dios. Por eso que Dios te dice, lleva tu cruz, pero llévala contenta, Berta. Llévala contenta porque tu cruz es tu propósito, iglesia. Santo Dios. Por eso quien quiere venir en pos de mí dice, no, niégate, entrega, sacúdete y toma la cruz del cumplimiento, dice Dios. Toma la cruz del cumplimiento. Santo Padre, toma la cruz del cumplimiento. Dios mío. Porque el proceso te lleva al propósito. El propósito al cumplimiento. Y el cumplimiento es que las bendiciones te alcancen. Muchos, no, pero en esta iglesia se la pasan hablando de pura prosperidad. Pero si el propósito de Dios es bendecirte, y cuando Dios te está hablando te voy a bendecir, no solamente te está diciendo te voy a bendecir de manera material, sino conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Santo Dios. Y algo que me encanta, pero ¿qué es lo que tú quieres que te hablen? Sí, este es para la gente de las redes sociales. Pero ¿qué es lo que tú quieres que yo te hable? Así, sí. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te ande condenando todos los días tu vida. Te vas a ir al infierno. Sí, porque la gente no está feliz si tú no predicas de eso. Y son los más condenados. Lo que Dios quiere es que tú encuentres tu propósito en el proceso. Sí. Lo que Dios quiere es que tú encuentres tu propósito en el proceso.
pero se murió mi esposo. Dice Dios, sabes que la muerte de este hombre representa una cercanía con mi presencia. Santo Dios, se murió mi madre. Sabes, este proceso representa un propósito eterno para que tú te acerques a mi gloria, dice Dios. Por eso que los procesos nunca terminarán en muerte, sino para vida eterna. Porque mientras el diablo creía que ese proceso era para muerte, luego Jesús le sonrió hacia la cara y le dijo, ¿sabes algo? Este era un propósito para vida, pero para vida eterna. Dios santo. Y así tú le vas a ver la cara al diablo y tú le vas a decir, mírame, yo quiero que tú me veas así. Tú creías que yo me iba a morir. Dile, no, tú estás loco. Santo Dios. Deuteronomio 28, del 2 al 3. El propósito de Dios, escucha bien esto, es hacerte bendito. Ya yo he dicho esto en más de una ocasión. El propósito de Dios es hacerte bendito, ¿sí? Escúchalo, ¿sí? Es hacerte bendito. Dios quiere que a través de los procesos, probablemente en un momento llegó en la mente de Abraham, wow, yo creo que este proceso me llegará a mi final. Pero lo que él no sabía, que ese proceso llevaba a un propósito eterno. Y hoy Dios te está diciendo, así como Abraham, te estoy llevando literalmente a sacrificar. Te estoy llevando a sacrificar. Porque lo que vas a sacrificar no dolerá, no tardará, no demorará. Porque lo que vas a sacrificar no fallará, no morirá. Escucha, no morirá, dice el Señor. Yo quiero que tú te pongas de pie, iglesia. Su proceso es el que te llevará a tu cumplimiento. Porque si Abraham no hubiera pasado por este proceso, Abraham no hubiera podido ser bendito. Abraham nunca hubiera podido ser un hombre bendito. Pero su proceso lo convirtió en un hombre bendito. Por eso que hoy Dios te está diciendo, tu proceso es el que te llevará al cumplimiento. Tu proceso es el que te llevará al cumplimiento. Y las bendiciones te alcanzarán. Te haré bendito en tu casa. Haré bendito tu matrimonio. Haré bendita tu empresa. Haré bendito a tus hijos. Haré bendito tu trabajo. Haré bendito, dice Dios. Y dice en el 7, y aun cuando vengan por un camino, dice que saldrán por 7 caminos. Santo Dios, yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios te está diciendo a alguien. Dice, aunque quieran venir a atacarte, dice, vendrán por un camino, pero se devolverán por 7, Dios santo. Porque tu propósito es mucho más grande hasta que la bendita persecución, dice Dios. Si hay una persona que está como Abraham en este momento, pasando por un proceso de sacrificio, dice el Señor, pasa adelante. Y Abraham iba llorando y se preguntaba, pero es que ahora ¿cómo voy a hacer si es lo único que tengo? Y Abraham pasaba por su mente, pero si es lo que más amo, ¿cómo yo podré pasar por este proceso? Pero el propósito Él lo estaba llevando al sacrificio. Pero el propósito Él lo estaba llevando al sacrificio. Pero Abraham en ese momento no entendía.
Él solo estaba viendo el proceso, pero lo que él no sabía que a esa montaña estaba yendo con él el propósito. Dice el Señor, te estoy llevando al propósito del cumplimiento. Te estoy llevando, dice Dios,